Algo sucedió hace 63 años que me ha perseguido toda mi vida. Nunca se lo he contado a nadie, hasta ahora. Es oficial, soy un anciano. Durante los últimos 2 años, me he consolado diciendo que tengo 70 años, pero las matemáticas son simples e implacables. Hoy es mi cumpleaños número 75, y Dios, los años vuelan. No estoy aquí por tus buenos deseos, este no es un hito que me entusiasme. Me alegro de seguir aquí, por supuesto, pero me doy cuenta de que cada año que pasa tengo menos por lo que vivir. Me duelen los huesos, mis hijos viven lejos y el otro lado de mi cama está vacío desde hace poco más de 8 meses. De hecho, una vez que emita mi voto en contra de ese malvado Trump en noviembre, es posible que no tenga nada por lo que vivir. Así que ahórrame tus felices cumpleaños y tus felicitaciones, por favor. Estoy aquí porque tengo una historia para ti, y es una que nunca he contado antes. Solía pensar que lo guardaba dentro porque era una tontería, o tal vez porque nadie lo creería. Sin embargo, he descubierto que cuanto más envejeces, más agotador se vuelve mentirte a ti mismo. Si soy perfectamente honesto, nunca le he contado a nadie esta historia porque me asusta, casi hasta la muerte. Pero la muerte parece más amigable de lo que solía ser, así que escucha con atención. Corría el año 1950, el escenario es un pequeño pueblo de Maine. Yo era un niño de 9 años, bastante pequeño para mi edad, con un solo amigo en el mundo del que hablar, y su familia, aparentemente por capricho, decidió mudarse a 2000 millas de distancia. Se perfilaba como el peor verano de mi vida. Mi papá no estaba por ahí y mi mamá era una prostituta, vaya, estaba orgulloso de mí mismo cuando se me ocurrió esa, así que no era apto para pasar el rato en la casa. Con algunas dudas, decidí que la biblioteca pública era el lugar para estar ese verano. La colección de libros de la biblioteca, especialmente libros infantiles, era escasa, por decirlo menos. Pero dentro de las paredes de esa estructura miserable, no encontraría tareas sin hacer, ni madre fastidiosa, que Dios descanse en su alma, y, quizás lo más importante, no habría otros hijos con los que se esperara que me asociara. Yo era el único chico con un estatus social lo suficientemente bajo como para pasar sus preciosos días de libertad enfurruñado entre las estanterías, y eso estaba bien para mí. La primera mitad de mi verano fue aún más terrible de lo que había imaginado. Dormía hasta las 10, hacía mis tareas y luego iba en bicicleta a la biblioteca, y por bicicleta me refiero a un tronco oxidado de mierda unido a un par de ruedas. Una vez allí, dividía mi tiempo entre molestar involuntariamente a los clientes ancianos y hacerlo deliberadamente. De hecho, una señora agradable interrumpió mi incesante chasquido de lengua para silbarme un «cállate la puta boca», la primera vez que escuché a un adulto usar la palabra con P. Es un gran problema, lo sé, pero en aquellos días era algo inaudito. Los días tristes se convirtieron en semanas lamentables. De hecho, había comenzado a orar para que la escuela comenzara de nuevo, hasta que descubrí el sótano. Podría haber jurado que había recorrido cada centímetro de esa biblioteca, pero un día, en la esquina más alejada detrás de la colección de lenguas extranjeras, me topé con una pequeña puerta de madera que nunca antes había visto. Ahí empezó todo. La puerta no tenía ventanas y estaba hecha de roble que parecía mucho más antiguo que la pared en la que descansaba. Tenía una perilla de metal negro que literalmente parecía antigua, no me habría sorprendido saber que fue fabricada en el siglo XVII. En el pomo estaba grabado lo que parecía ser una sola huella. Tenía la sensación de que todo lo que había más allá de esta puerta estaba prohibido para mí, y por lo tanto, probablemente era lo más interesante que encontraría en todo el verano. Rápidamente miré a mi alrededor para asegurarme de que nadie me estaba mirando, luego giré la pesada perilla, me deslicé detrás de la puerta y la cerré. No había nada, solo oscuridad. Di un par de pasos y luego me detuve, desconcertado por la totalidad de la sombra que me rodeaba. Agité las manos frente a mí en un intento de encontrar una pared o un estante o cualquier cosa a la que agarrarme. Lo que realmente encontré fue mucho más sutil, una pequeña cuerda que colgaba desde arriba, pero mucho más útil. Lo agarré con firmeza y tiré de él hacia abajo. En el pasado, muchas bombillas funcionaban con cadenas, y esta era una de ellas.
Mi entorno se iluminó al instante. Estaba de pie sobre una plataforma pequeña y polvorienta que parecía como si no hubiera visto vida en bastante tiempo. A mi izquierda había una escalera de caracol de trasero de grillo, hecha de madera y que parecía a punto de derrumbarse en cualquier momento. La bombilla era la única fuente de luz en la habitación y era débil, así que cuando miré por encima de la barandilla para ver qué había debajo, la parte inferior de la escalera se disolvió en la oscuridad. Empezaba a sentir miedo. Este lugar, donde quiera que estuviera, parecía no tener nada que ver con una biblioteca de pueblo. Era como si estuviera en un edificio completamente diferente. Pero a ningún niño de 9 años le gusta dejar un misterio sin resolver. Mirando hacia atrás, desearía poder decirle a mi yo prepúber que se dé la vuelta, que regrese, que haga cualquier otra cosa además de bajar esa escalera. Te ahorrarás muchas noches de insomnio, le decía. Pero, por supuesto, no lo sabía entonces, y es posible que no lo hubiera escuchado incluso si lo hubiera hecho. Así que en lugar de darme la vuelta, respiré hondo, me agarré a la barandilla y miré resueltamente hacia adelante mientras comenzaba mi descenso. La madera de la barandilla estaba seca y cubierta de astillas. Inmediatamente me solté, extendiendo las manos para mantener el equilibrio mientras atravesaba con cuidado la escalera. Era, o al menos parecía, muy largo, y con solo el tenue resplandor de la bombilla de cuerda muy por encima de mí, mi corazón latía sin piedad en la oscuridad. Incluso los niños pueden sentir cuando algo no está bien, creo, simplemente no siempre les importa una mierda. Para cuando mis pies llegaron al suelo de cemento de la parte inferior, la luz de la bombilla de arriba era casi un recuerdo. Pero había una nueva fuente de luz, y Dios, nunca la olvidaré. Justo delante de mí había una puerta, enorme y de un tono rojo intenso. La luz provenía de detrás de la puerta y brillaba en líneas delgadas desde los 4 lados, un rectángulo siniestro y tenuemente brillante. Por segunda vez, respiré hondo y atravesé una puerta que no debería haber hecho. En contraste con la húmeda habitación desde la que entré, la habitación detrás de la puerta era cegadora. Cuando mis ojos se adaptaron, lo que vi casi me dejó sin aliento. Era una biblioteca. La biblioteca más perfecta que se pueda imaginar. Me quedé boquiabierto de asombro mientras entraba, casi con reverencia, en la habitación. Fue hermoso. Era más pequeña que la biblioteca de arriba, mucho más pequeña, pero parecía estar casi hecha a medida para mí. Las estanterías estaban repletas de títulos de colores brillantes, los 2 sillones en el centro de la habitación eran exquisitamente cómodos y el olor, Dios mío, el olor era simplemente increíble. Una especie de mezcla de cítricos y pino. Simplemente no puedo hacerle justicia con palabras, así que bastará con decir que nunca he olido nada mejor. No en mis 75 años. ¿Qué era esta habitación? ¿Por qué nunca había oído hablar de él antes? ¿Por qué no había nadie más aquí? Esas eran las preguntas que debería haberme hecho. Pero estaba intoxicado. Mientras miraba todos los libros y disfrutaba del olor del paraíso, solo podía formarme un pensamiento: nunca volveré a aburrirme. En verdad, el aburrimiento solo se escondió de mí durante 3 años. Fue en mi cumpleaños número 12, hace 63 años hasta el día de hoy, que todo cambió. Antes de ese día, visitaba mi santuario en el sótano tan a menudo como podía, generalmente varias veces a la semana. Nunca vi otra alma allí abajo, sin embargo, extrañamente, permanecí libre de sospechas. Nunca saqué un libro de esa habitación, sino que tomaba un volumen en particular donde había dejado de leer durante mi visita anterior. Me sentaba, siempre en el mismo sillón de color púrpura oscuro, y siempre dejando su gemelo estéril y justo enfrente de mí. Ese sillón era mío, el otro era, bueno, supongo que no podría haberlo articulado entonces mucho mejor de lo que puedo ahora. Pero no era la mía, eso es seguro. En mi 12º cumpleaños, llegué más tarde de lo habitual. Mi mamá había invitado a un par de compañeros de clase y algunos primos a nuestra casa para celebrar, un gesto que me pareció más tedioso que conmovedor. En realidad, solo quería pasar mi cumpleaños sentado, leyendo y oliendo el paraíso. Finalmente, nuestros invitados se fueron a casa y yo llegué a la biblioteca unos 15 minutos antes de la hora de cierre. Eso no importaba,
Los trabajadores nunca revisaron allí antes de encerrar. Era libre de quedarme hasta tarde como quisiera. Esta noche en particular, estaba devorando los capítulos finales de una aventura épica, caballeros, espadas, dragones y cosas por el estilo. No lo olí hasta que leí las últimas palabras y cerré el libro. El otro exquisito aroma de aquella habitación se había vuelto agrio. Me quedé un momento sentado, inquieto. Objetivamente, pude reconocer que el olor era en realidad el mismo que había sido antes, esa mezcla de cítricos y pino. Simplemente lo percibía de manera diferente y ya no me gustaba. Era la versión nasal de una ilusión óptica, ya sabes, la que parece una mujer joven mirando hacia atrás, pero de repente ves que en realidad es una anciana mirando hacia ti. No puedes dejar de ver eso, y yo no podía dejar de oler esto. El hechizo se rompió. El olor también parecía, por primera vez, provenir de algún lugar específico. Con una buena dosis de inquietud, deambulé por la habitación, olfateando el aire como un perro enloquecido hasta que llegué a un estante cerca de la parte trasera. La estantería era perfectamente normal, con la excepción de un título, una gran cubierta encuadernada en cuero de color granate desteñido, con una llamativa huella negra en la parte superior del lomo. Esta era la fuente del olor. Abrí la portada y vi una frase garabateada cuidadosamente con tinta roja sangre sobre la primera página: «Descansa tus penas, amigo, y déjalas donde están». Me quedé mirando esta frase, hipnotizado, mientras comenzaba a retirarme a mi silla. Pasé una página. Espacio en blanco. El olor se hizo más fuerte. Otra página, en blanco, y el olor se hizo aún más fuerte. Me detuve un momento, reprimí una mordaza y seguí caminando. Luego, cuando me acerqué a los sillones, pasé una última página, y allí, en la misma impresión siniestra, estaba lo último que esperaba ver, mi propio nombre. Se me cayó el libro. Comencé a correr hacia la puerta, pero cuando desvié mi mirada hacia adelante, mi corazón saltó a mi garganta y me detuve en seco. La silla vacía ya no estaba vacía. Un anciano de traje se sentó frente a mí, con una pierna cruzada sobre la otra, contemplándome con penetrantes ojos grises y una leve sonrisa. Todo esto era demasiado. Caí de rodillas y expulsé el contenido de mi estómago sobre la alfombra. Me limpié la boca, mirando mi vómito, cuando escuché que el hombre soltó una risita. Lo miré con incredulidad. «¿Quién eres tú?», pregunté, con pánico en la voz. El hombre se puso en pie de un salto, me agarró suavemente por los hombros y me ayudó a sentarme en la silla. Se sentó, una vez más, en la suya. «Me temo que hemos tenido un mal comienzo», dijo, echando un vistazo a la pila de enfermos sobre la alfombra. «El olor. Cuesta un poco acostumbrarse». «¿Quién eres tú?», repetí. «Esta noche, conocerán dificultades como nunca antes las han conocido», dijo. «Vengo como un amigo, ofreciéndote refugio de ella y de todas las demás tormentas que se avecinan». Lo único que quería era irme en ese momento, pero permanecí sentado. Le pregunté de qué estaba hablando. «Tu madre ha muerto, hijo mío. Por su propia mano, en su cocina». «La escena es espantosa, debo admitirlo», dijo en tono triste, pero había un brillo juguetón en sus ojos. «Seguramente deseas evitar este camino. Puedo mostrarte uno más seguro». Se me heló la sangre por los horrores de los que hablaba este hombre, pero no le creí. «¿Qué quieres de mí?», pregunté, tratando de sonar más valiente de lo que sentía. Se echó a reír, un aullido viejo y áspero que pareció sacudirlo hasta los huesos. «Nada más que tu amistad, querido muchacho», dijo. Luego, sintiendo que su respuesta me parecía inadecuada, se explayó. «Quiero que vengas de viaje conmigo. Mi trabajo es noble y serás un buen aprendiz». Y tal vez, cuando termine, suspiró cansado, pasándose los dedos huesudos por el fino cabello blanco, tal vez entonces, mi trabajo pueda ser tuyo. Me levanté, arrastrando los pies hacia la puerta, pero sin apartar su mirada. «Estás loco», le dije. «Mi mamá no está muerta». «No lo está». «Compruébelo usted mismo, si es necesario», dijo, señalando hacia la puerta. Le lancé una mirada despectiva y corrí hacia la salida. Mientras mi mano se cerraba alrededor del pomo,
dijo mi nombre en voz baja. A pesar de mí mismo, me di la vuelta. Tu camino no será fácil, amigo. Si alguna vez se vuelve demasiado para ti, y quiero decir para siempre, dijo, haciendo una pausa para pasar la mano por la habitación, ya sabes dónde encontrarme. Cerré la puerta tras de mí y subí las decrépitas escaleras de 2 en 2. Salí de la biblioteca, me subí a mi bicicleta y me fui a casa. La puerta principal estaba abierta de par en par. Desmonté, dejando mi bicicleta amontonada en el suelo, y me acerqué a la casa con cautela. El anciano estaba mintiendo, debía de estarlo. Aún así, las lágrimas comenzaron a picar mis ojos. Con el corazón palpitante, entré y llamé a mi madre. No escuché respuesta, así que me dirigí a la cocina. Hasta el día de hoy, no sé por qué lo hizo. He vivido en ese pequeño pueblo de Maine toda mi vida, aunque me he mantenido alejado de la biblioteca pública. Una vez, a finales de mis 20 años, reuní el coraje para entrar. La vida era buena en ese momento, y mi miedo había comenzado a transformarse en curiosidad ociosa. Donde una vez estuvo la puerta de mi santuario en el sótano no había más que una pared en blanco. Le pregunté al bibliotecario qué había sido de ese sótano, aunque en mi corazón sabía la respuesta. No había sótano, dijo. Nunca había habido un sótano. De hecho, si tenía los datos correctos, las ordenanzas de zonificación de la ciudad prohibían un sótano en la zona. He estado obsesionado por ese olor dulce y enfermizo, esa mezcla venenosa de cítricos y pino, desde ese cumpleaños hace mucho tiempo. Cuando vi a mi madre en la cocina ese día, desplomada en un charco de su propia sangre, lo olí. Cuando un hombre que decía ser mi padre llamó a la puerta de mi apartamento de la universidad, me rogó dinero y me golpeó hasta dejarme a 1 centímetro de mi vida cuando me negué, lo olí. Cuando mi esposa abortó a nuestro segundo hijo, lo olí, y de nuevo cuando abortó al cuarto. Cuando nuestro hijo mayor se puso al volante del Buick familiar completamente borracho y mató a su novia, lo olí. Comencé a olerlo periódicamente cuando mi esposa se enfermó. Murió a finales del año pasado y ahora estoy solo por primera vez en más de medio siglo. Ahora, lo huelo todos los días y se siente como una invitación. Hace unos meses, regresé a la biblioteca y la pequeña puerta de roble con la manija antigua estaba allí, justo donde solía estar. Mi paseo nocturno me ha llevado a pasar por esa biblioteca todos los días desde entonces, pero no he entrado. Tal vez esta noche lo haga. Tengo miedo de morir, sí, pero últimamente tengo aún más miedo de seguir viviendo. El anciano tenía razón, mi camino no ha sido fácil, y dudo que sea más fácil. Descansa tus penas, amigo, y déjalas donde están. Prometió alivio. Un refugio, dijo. ¿También tenía razón en eso? Solo hay una forma de averiguarlo. Después de todo, todavía sé dónde encontrarlo.